Hermanos, amigos que nos hacen el favor de acompañarnos, tengamos todos un muy buen día. Dios nos cuide y nos bendiga a todos. A nombre de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, seamos todos bienvenidos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabamos tu nombre y lo bendecimos, Señor, porque en tu palabra encontramos la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Señor, que nosotros estemos siempre, pues muy contentos, Señor, de leerla, de examinarla, de estudiarla, pero sobre todo de ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias por tu mensaje, gracias por tu cuidado y protección, y estamos en tus manos. Agrádate siempre de tu iglesia, sé siempre con nosotros, Señor, y perdona nuestras faltas, y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Estas frases que leemos al inicio de esta presentación son frases que muy posiblemente nosotros eh, ya las conozcamos. Son frases que eh, usualmente eh, se utilizan pues para refrendar ese ánimo de seguir a Cristo, eh, de reafirmar nuestro deseo de servirle, de servir a nuestro Señor. Hemos de recordar, tomando un poco de contexto en esto, es que pues estas palabras fueron pronunciadas, esta frase de quién iremos, pues por Pedro, por el apóstol Pedro, ante una pregunta de Jesús en un momento que yo considero un momento coyuntural, un momento de crisis en el sentido porque muchas personas que se habían acercado a Jesús cuando pues escuchaban sus palabras, eh, las sentían, las vivían como palabras muy fuertes, muy directas. Entonces, pues mucha gente, ¿verdad? Dice la escritura que pues escuchándole, pues decidían regresar, decidían ya no estar cerca del maestro. Y bueno, pues esta situación siempre a nosotros nos ha llamado la atención. De alguna manera, a algunas personas pues utilizan esta porción de la escritura para marcar una diferencia entre los seguidores reales de Jesús y aquellos que pues se acercan por algún tipo de circunstancia o de interés pues pasajero. Tristemente estas palabras se han utilizado también pues para señalar, para condenar, ¿verdad? A algunas personas que por diferentes razones las vemos eh, debilitarse en su camino cristiano. Pero esta respuesta, ¿verdad? De Pedro, pues es una respuesta que nosotros leemos de manera inmediata, es decir, casi se piensa uno, imagina que esta frase se dice inmediatamente después a la pregunta de Jesús, que posiblemente ni le dio tiempo de terminar de hacer la pregunta cuando ya estaba él respondiendo. Pero aquí la pregunta es, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos cada uno de nosotros cuando tenemos algún tipo de necesidad espiritual? O quizás física, o quizás pues hasta material, económica. Porque como seres humanos nosotros, ¿verdad? De alguna manera nos hemos hecho esta pregunta. ¿En dónde está mi auxilio? ¿En dónde está quien me pueda ayudar? De una manera natural, como personas, cuando tenemos algún tipo de problema, cuando vivimos alguna dificultad, buscamos inmediatamente la ayuda para resolver eso. Puede ser en alguna institución, puede ser en alguna persona, pero
buscamos el alivio a la situación a la cual estamos viviendo. Por eso sirva esta pregunta para que todos aquellos que aún no tienen una experiencia personal con Jesucristo, pues puedan apreciar qué tipo de ayuda, qué tipo de auxilio, qué tipo de sostén ofrece Jesucristo para aquellos que quieren ser sus hijos. Las palabras del apóstol Pedro son las que nos van a guiar en esta meditación. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y qué queremos decir o qué quiere decir la Escritura, la palabra de Dios, cuando habla de palabras de vida eterna? Bueno, pues se está refiriendo a que la palabra de Dios, como tal, ofrece la posibilidad de pertenecer, de vivir un mundo diferente al que vive el resto de las personas. Una realidad que, si bien no es exclusiva, porque tenemos todos eh, el encargo, la orden de compartir esta nueva vida en Cristo con todas las personas, pues sí, de alguna manera hay personas que no se han acercado a Jesucristo o no lo han hecho de la manera en como la palabra del Señor nos indica para que nosotros vivamos plenamente la vida que Cristo nos ofrece. Entonces, nosotros hemos de estar seguros y tranquilos porque la palabra de Jesucristo, las palabras de Jesucristo para nosotros significan vida eterna, significan situaciones que nunca van a cambiar, manos extendidas que hasta ahorita se mantienen como tal, palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras de aliento para cada uno de nosotros que pues se vienen leyendo y se vienen recibiendo por parte de los seres humanos desde hace 20 siglos, pero que no han perdido su vigencia y no han perdido su valor. ¿Por qué? Porque precisamente vienen del ser que todo lo creó, vienen de nuestro Padre Dios, vienen del Señor Jesucristo. Palabras de vida eterna. Es lo que necesitamos nosotros. Algo que no cambie, algo que sea verdaderamente fiel y sea completo en su estructura, en la manera en que alivia nuestras necesidades, pues para que nosotros ya no suframos más de esa condición humana pobre y que nos lleva de fracaso en fracaso. Porque si bien los esfuerzos del ser humano pueden constituir en un momento dado algún tipo de progreso, bueno, al final, pues todo lo humano pasa, todo lo humano se termina. De ninguna manera aquello que el ser humano produce, pues es algo que nunca cambia. Ideas van, ideas vienen. Quizás algunas nos parezcan más acertadas que otras, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa, más que una cita contundente en cuanto a que nosotros podamos aplastar la opinión o el punto de vista de las demás personas, el hecho que la palabra de Dios permanezca para siempre, pues es un consuelo, un alivio, una muestra de el amor inagotable, de la bondad inagotable de nuestro Padre Dios hacia nosotros a través de Jesucristo. Palabras de vida eterna. Y es que la palabra de Dios, ¿verdad? Ha sido comparada, y esto pues lo sabemos, como algo que nos ilumina, que ilumina nuestro camino, que alumbra
en nuestro camino. Y más allá de ser esto una lumbrera, una lámpara física, pues es aquella sabiduría de lo alto que nos permite a nosotros, eh, pues, navegar, por decirlo de esta manera, la vida diaria. Y ahí es donde funciona la palabra de Dios. Más que un principio teológico, más que un principio doctrinal, o más que un principio que forma parte de alguna liturgia, o que pertenece a un círculo muy cerrado de personas, no. La palabra de Dios muestra su vitalidad en el día a día. Y eso es lo que Cristo quiere para que tú y yo disfrutemos y tengamos en mente. Por eso el salmista, muchos años antes de que Jesucristo estuviera entre nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Pues él ya escribía estas frases y comparaba a la palabra de Dios, es decir, los dichos de Dios, como algo que funciona, que es de utilidad para el diario vivir. Porque necesitamos la orientación día a día. Así como podemos necesitar nosotros la orientación para transitar en la ciudad a puntos conocidos o desconocidos, ¿verdad? Hay herramientas que nos ayudan a tener este itinerario. Bueno, en el itinerario de nuestra vida, en el itinerario espiritual, hemos de tener la certeza que la palabra de Dios es una lámpara que va a ir alumbrando nuestro camino y nos va a dar certeza y certidumbre de lo que vamos experimentando día a día. Entonces, Jesús, en este sentido, allá a principio del Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando tuvo este encuentro con el maestro Nicodemo, ¿verdad? Él es directo en el planteamiento. Necesita haber un cambio en la personalidad, un cambio en el ser humano para que las cosas sean diferentes. Y esto pudiera ser ciertamente lógico, porque así como nosotros actualmente, ¿verdad? Aplicamos un reinicio o un reset, ¿verdad? Que dicen algunas personas, a nuestros equipos computacionales, ¿verdad? Pues de esa manera nosotros necesitamos un reinicio en nuestra vida espiritual. Y Jesús fue directo con Nicodemo y le dice que de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo Jesús allá en Juan 3:3. No nazca de nuevo. Y por eso la respuesta en el tono humano, en el sentido humano de este personaje, Nicodemo, pues fue, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser posible que una persona, siendo ya un adulto, un viejo, una persona mayor, pueda de nuevo introducirse en el vientre de su madre y volver a nacer? Pero Jesús se refería a ese nuevo nacimiento espiritual que cada uno de nosotros hemos experimentado o necesitamos experimentar. Necesita experimentar aquella persona que no lo ha vivido, que quizás tenga información de Jesús, porque en esta parte del planeta en que nos tocó vivir a nosotros, pues la mayoría de las personas, si no es que todos, tienen información acerca de la personalidad, de los dichos, de eventos de la vida de Jesucristo. Independientemente de qué manera lo conozcan, pues es un personaje conocido, sus hechos son conocidos, sus palabras alguna vez las hemos escuchado todos. Pero más que información necesitamos vivir la experiencia de ese renacer en Cristo Jesús. No renacer en una iglesia, no renacer en un culto o en una religión, sino renacer en Cristo. Por eso al principio de su ministerio nosotros hemos aprendido cómo Jesucristo llamaba al arrepentimiento. Después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, empezando su ministerio, él llamaba al arrepentimiento. Arrepiéntanse. Y uno puede decir, ¿de qué me arrepiento? ¿Por qué me tengo que arrepentir?
sobre todo pensando que en esta época nadie se quiere arrepentir. Todos justificamos nuestros hechos, aún dentro de las iglesias. No tengo nada que arrepentirme. Eso se vivió en otro año, dicen las personas, y bueno, muy respetable su opinión, pero entonces en ese sentido llama la atención cómo este clamor de Jesús al arrepentimiento permanece aún en estos tiempos. Eh, ¿De qué hemos de arrepentirnos? Bueno, pues la palabra del Señor es clara en ese sentido. El apóstol Pablo, allá en la carta a los Romanos, establece la siguiente frase: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y cuando dice todos, pues se refiere a todos, todas las personas. Más que cometer actos de pecado, que esto es una realidad y es algo que nos preocupa, pues nuestra condición es tal. Nuestra tendencia es hacia eso, hacia el pecado. Entonces, en ese sentido, ninguno de nosotros de manera honesta podemos decir que no pecamos, porque más allá de que queramos nosotros guardar las apariencias o algo por el estilo, pues nuestra condición es de pecado. Y ese pecado nos separa de Dios. Más allá que en esos momentos, ¿verdad? Al pecado, pues la palabra pecado a la mayoría de las personas le es incómoda. Pues pecado significa el hecho de cuál es tu condición, cuál es mi condición y qué consecuencias tiene para mi vida. Privados de la gloria de Dios. Y ser privados de la gloria de Dios no es solamente eh, ser condenados en un juicio futuro, en un juicio espiritual, en un juicio final que le han llamado, sino privarse de la gloria de Dios es eh, privarse de la salvación que Él nos ofrece. ¿Y de qué nos salva? Pues del pecado, de nuestra propia naturaleza humana. Nos privamos de eso, nos privamos de la posibilidad de vivir de manera genuina y de manera honesta en esta tierra, con otro tipo de valores, otro tipo de pensamiento, valores sustentados en la profundidad del ser humano, no valores aparentes, no valores políticos o valores ni siquiera morales, son valores que van más allá, se reflejan posiblemente en aspectos morales o éticos, pero estos principios que cambian la naturaleza humana, que la transforman, van más allá de todo eso. Entonces, en ese sentido, el pecado es para preocuparnos, porque nuestra naturaleza y nuestros hechos nos privan de esa oferta gratuita que Dios tiene para nosotros a través de Jesucristo. Porque esa oferta es precisamente ese ofrecimiento, esa oferta es gratuita para nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice la palabra del Señor que esto no es cuestión nuestra, sino que es un don de Dios y que no depende de nuestras obras, porque si eso así fuera, nosotros estaríamos presumiendo que gracias a nuestros esfuerzos tenemos acceso a la nueva vida que Cristo nos ofrece. Entonces, este es un asunto totalmente divino, es un asunto que está siendo resuelto desde lo alto para que tú y yo vivamos de manera diferente, pensemos de manera diferente, veamos las cosas de manera diferente. Más adelante, en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 6, el apóstol Pablo, eh, partiendo de la base del pecado, dice que las cosas, a pesar de que nosotros vivimos en el pecado y que nosotros rehuimos la figura divina y que muchas veces la condenamos o nos burlamos o tantas cosas, la mano del Señor sigue extendida para ofrecernos ese nuevo camino, esa nueva forma de vivir. Claramente se establece que la paga del pecado es la muerte. Es decir, la muerte espiritual.
porque vamos a estar separados, privados de la gloria de Dios. Pero más adelante, fíjense cómo esta porción de la Escritura refleja la bondad de Dios. Y de nuevo, Dios es bueno. Dios es bueno. A mucha gente no le gusta esto, pero pues, ¿qué tantas cosas no le gustan a la gente de Dios, aún de las personas más religiosas? La paga del pecado es muerte, seguramente. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ya nuestro camino se empieza a iluminar por la misma palabra de Dios, que en este caso, al leer nosotros esta versión de la Escritura en Romanos capítulo 6, alumbra nuestro camino. Es decir, ¿cómo le hago? Muy bien, acepto que soy pecador, acepto que es necesario que yo me arrepienta de mis acciones, de que yo le ofrezca mi vida al Salvador. Pero ¿cómo le hago? Bueno, aquí está la respuesta. Vamos nosotros a apelar a la dádiva de Dios, porque es vida eterna en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Es decir, nosotros ahora vamos a ver a Cristo ya no tanto como una figura histórica, o no debemos verlo así, sino como nuestro Señor. Y Jesucristo ejerce sobre nosotros un señorío que es un señorío liberador, nunca es opresor ni opresivo. Nos pueden oprimir estructuras terrenas, estructuras de nuestra realidad, pero la palabra del Señor es liberadora porque es una palabra de verdad. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, nosotros podemos leer que Jesús le dice a sus discípulos, a los judíos, ¿verdad? Y sus discípulos estaban escuchando. Dice, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. ¿Y cuál fue la respuesta? Un poquito de extrañarse de ese tipo de respuesta de la gente que lo oye. Oye, pero ¿de qué somos libres? Nosotros no somos esclavos de nadie. Jesucristo se refiere a otro tipo de esclavitud. ¿De qué eres esclavo tú? ¿De qué soy esclavo yo? ¿De qué pasión? ¿De qué adicción? Y no vayamos a las adicciones tremendas que devastan la salud y la mente de las personas, sino ¿qué es lo más importante para mi vida? ¿En dónde está mi tesoro? Porque en donde esté mi tesoro, ahí va a estar mi corazón, dice la palabra del Señor. Entonces, si nosotros queremos seguir iluminando nuestro camino con la palabra del Señor, vamos allá a la carta a los Romanos capítulo 10. Y nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Aquí está la respuesta. No es una invención de nadie decir, acepta a Cristo tu corazón, arrepiéntete de tus pecados para que Él te dé la salvación. No. Claramente la Escritura aquí lo dice. Es necesaria una confesión. Es necesario un reconocimiento íntimo, es decir, en nuestro corazón. Un reconocimiento interior, más que un reconocimiento que se quede en lo externo, en lo público, en lo que puede ver la persona, es un reconocimiento en lo interno. Es decir, yo voy a hacer el compromiso con Jesús de que Él va a ser mi Señor y yo voy a vivir de acuerdo a como Él me lo está planteando. Confieso el señorío de Jesucristo y lo confieso en mi vida. Y creo en mi corazón que Él venció a la muerte. Será salvo. Esta es la promesa de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. La justificación que Jesucristo nos ofrece nos convierte en justos. Y hemos de aclarar que justos no significa una persona perfecta, ni mucho menos, sino una persona que ha sido justificada ante el Padre Dios, pero a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz
por cada uno de nosotros. Cuando nosotros le damos valor al sacrificio de Cristo en la cruz y lo hacemos nuestro y reconocemos su señorío y reconocemos que Él venció a la muerte y le pedimos perdón por nuestros pecados, entonces las cosas son diferentes porque Él dice, se confiesa para ser salvo. Cuando nosotros confesamos a Cristo. ¿Y cómo es confesar a Cristo? Bueno, pues en hacer una oración, rendirme ante Él, si hay personas ahí que vean que yo acepté a Jesucristo. No es una cuestión secreta, es una cuestión de que tiene que haber un reconocimiento público de fe. La salvación, un regalo de Jesucristo. Y nos quedamos con esta maravillosa promesa de la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Una vez que nosotros hemos de acudir a Jesús para rendirle nuestra vida, para pedirle que limpie nuestro corazón, limpie nuestro pecado, perdone nuestras faltas, pues entonces esa confianza nunca va a ser defraudada y así lo dice la palabra del Señor en Romanos 10. Todo el que confía en Él no será defraudado. Y está haciendo mención el apóstol Pablo a la profecía de Isaías, porque ya desde la profecía de Isaías, el profeta, los hijos de Dios manejaban esta idea de que si nosotros confiamos en Jesús, Él nunca nos va a defraudar. Yo sí puedo defraudar a la gente que confía en mí, porque soy imperfecto y a veces por más que yo me esfuerce, y esto sucede para todos los seres humanos, pues vamos a fallar y vamos a quedar mal. Con Jesús no va a ser nunca así. Así es que acerquémonos a Jesucristo, rindámosle nuestra vida. Si tú no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas, que permitas que Jesucristo cambie tu vida, te ilumine y te dé la certidumbre de vida que Él solamente ofrece y que nadie más la puede ofrecer. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Yo pongo en tus manos a todas aquellas personas, ¿verdad?, que están haciendo quizás una oración en este momento o lo van a hacer posteriormente, ¿verdad?, arrepintiéndose de sus faltas, acercándose a ti. Señor, confiamos en tu palabra y no hemos de salir nosotros defraudados, porque así dice tu palabra, Señor, y eso nos llena de esperanza, de consuelo, Señor, nos da paz. Señor, todos estamos en tus manos y bueno, principalmente aquellas personas que por primera vez reconozcan tu señorío y reconozcan que eres tú el único que puede cambiar la vida arrepintiéndose de los pecados que cada uno de nosotros hemos cometido. Estamos en tus manos, Señor, y te doy gracias. Agrádate siempre de tu pueblo, Señor, y alabamos tu nombre y lo bendecimos siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, amados hermanos y amigos. Sigamos gozándonos con la palabra del Señor. Muchas gracias. Dios les bendiga.